Hidráulica 1 correspondiente al día de hoy, jueves 7 de abril, en el horario de las 9:45. Espero preguntas de ustedes. ¿Cómo ha ido Luis David? Bien, ingeniero, buenos días. Sí, buen día. Usted, Daniel Huanca, ¿cómo le ha ido? ¿Ha tenido tropiezos en lo que hemos visto? David. Este joven David, creo que era el que me dijo que iba a estar. Johnny, Michelle, Rico. Ok, voy a partir del principio de que se me escuche la pantalla. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Se ve? Es la pantalla del Note. Sí se ve, Inge. Ya, ok, gracias. Entonces diremos así. Entonces, la ecuación para calcular la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas deducida tiene también una segunda interpretación para su cálculo. Esta es mediante los prismas de presiones. Entonces, es un método alternativo que siempre está disponible para ustedes y que conforme sea su preferencia individual pueden usar uno u otro. Ambos les va a llevar al mismo resultado. Por ejemplo, vamos a decir, a ver si es que me acompaña. Vamos a decir que existe una pared vertical. No una pared vertical, sino más bien una no me conviene, sino más bien una ladeada. Sí, tal vez así. Sobre la que el agua está actuando. Vamos a suponer la superficie de agua. Digamos ahí. La haré un poco más delgada para que ella contraste. Esto. Así. Este es el plano vertical y este es el horizontal que representa el agua. Entonces, esta es el plano donde actúa, no acelera, donde actúa la presión hidrostática. Y se dice, miren, la presión
según la ley de la hidrostática y siempre pensando que la Tierra es nuestro campo de acción, se escribe así. Es el peso unitario del fluido multiplicado por la profundidad. Y varían, como observan, la presión varía linealmente, no diría varía, se incrementa linealmente con la profundidad. Y esto lo pueden ustedes al tiro comprobar, pues la profundidad está elevada a la potencia. Quiero decirles de que la presión podría ser una función de la profundidad. Quizás podría ser, por ejemplo, miren, una constante multiplicada por eta a la 1.5, por ejemplo. O podría ser una función que sea una constante, el logaritmo de la presión, por ejemplo, de la profundidad sobre la profundidad máxima, digamos. O alguna otra que nosotros quisiéramos invertirnos. Podría ser una función senoidal que nos dijese algo sobre la profundidad. No, esto no es así. Es esta otra. Esta función es esta que acá he escrito. Es una función lineal. Si quisiera dibujar, podría tener acá la profundidad y acá arriba la presión. Me dijere que cuando eta vale 0, la presión relativa es 0. Si eta vale algo, la presión también va a variar, pero esta variación es lineal. Es evidente, a mayor profundidad, mayor presión. Tomo, por ejemplo, un punto aquí, llego a la recta y encuentro una presión sub 1. Otra profundidad, una mayor profundidad. Esto me he equivocado, le he puesto 2. A una profundidad mayor le corresponde también una presión mayor. Entonces varía linealmente. Si eso tomamos en cuenta y lo aplicamos al caso particular nuestro, vamos a comprobar. Cuando estamos en la superficie del fluido, imaginémonos aquí, aquí, acá, donde fuere, la presión absoluta será igual a la presión atmosférica. Pero apenas ingresemos dentro del fluido, la presión será la presión hidrostática más la presión atmosférica. Pero hemos dicho que ese no es el caso general nuestro que nos interesa, sino más bien nosotros trabajamos los civiles y en hidráulica trabajamos más con presiones relativas. Entonces vamos a hacer abstracción de eso. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando estemos en la superficie del líquido, la presión acá va a ser la atmosférica más la presión hidrostática. Si dejamos de lado la atmosférica, les decía, la presión relativa va a ser 0. Si acaso nos vamos al fondo, este otro punto, la presión será el peso unitario del líquido multiplicado por la profundidad tope. Digamos, esta afuera. Digamos, desde acá. Me equivoco. Si digamos esta es la altura H,
Entonces acá abajo tendríamos que poner la profundidad, desde la superficie del agua hasta el fondo, y esa altura es H. 0 en la superficie y el valor máximo cuando alcanzamos el fondo del recipiente. Y yo bien podría dibujar esa, la voy a retratar acá, no, poner un poquito menos, está bien. Esta es la representación de la presión, me equivoqué, al revés. Está actuando ahí. Esa es la presión. Es un símbolo de la presión. Y nos avisa que varía linealmente. Miren. No, otro color. Está variando linealmente. Entonces es una recta la que entre manos tengo. Y va a variar desde 0, desde este punto hasta el fondo. Esto es en todos los puntos, desde aquí hasta acá, y paralelos a los anteriores. Va a haber una variación, así. Y así. Ya no quiere. Así. Entonces, con la profundidad, la presión se incrementa en forma lineal. A mayor profundidad, más presión. Y si acaso este ha sido el triángulo que me ha permitido analizar la vertical, pues ninguna de estas otras verticales tiene o goza de más privilegio del que hemos hecho. Entonces, bien podría repetir todo este conjunto. Así, lo copiamos. El mismo razonar me sirve. Y esto también me sirve. Ahí. Entonces, en la parte posterior, justo en el filo, donde termina nuestra área de interés, tenemos un triángulo semejante. Y cualquier otra sección en el intermedio también tendría la suya propia. Vamos a marcar. Tendríamos quizá ahí. Hay algunas cosas que están de más. Ahí. Y para extender este razonar, vamos a también prolongar estas líneas. En una visión tridimensional podríamos nosotros pensar con acierto se ha formado un prisma de presiones. Este es un prisma de presiones. Prisma porque es una figura en el espacio.
un triángulo que se repite a lo largo de toda la extensión. Y le daremos una dimensión para que queden todos aquí. Con rojito, en virtud a que H minúsculo lo hice con rojo. Pues esta dimensión que sea B. B va a ser la dimensión que ustedes ahí observan, y si acaso hubiera dibujado no en perspectiva, hubiera sido la dimensión que sale de la pantalla del computador o del celular. Entonces dice, vamos a escribir la fuerza resultante es igual numéricamente al peso del volumen del prisma de presiones. Entonces nada más hay que calcular el volumen. Por ejemplo, en este caso tendríamos el volumen sería, tenemos, no, quizás debería haber hecho así, más abajo y dibujar con azul. Aquí la presión es 0 y este lado del triángulo es, no le dije nada, P. Y la altura, este lado es H. Todos ustedes conmigo van a convenir que el área de este triángulo va a ser los catetos P, este cateto multiplicado por H. Entonces con eso tenemos el área esta. Este es el área. Este que aquí he escrito es el área. Y como es un prisma, es decir, es una figura que no cambia en otro sentido, para obtener el volumen nada más hay que multiplicarle por la dimensión en profundidad. B. Y tenemos un cateto, el otro cateto multiplicado por la profundidad, digo, la dimensión B del asunto, y ya tenemos el volumen. Ahora vamos a desdoblar y vamos a obtener el peso. Un medio. La presión, ¿qué es? Aquí, esto lo dejamos aquí. La fuerza resultante va a ser un medio de la presión. La presión es nada más lo que habíamos señalado. pH. Digo gamma por H. Otra vez por H. Y otra vez por B. Y les va a resultar familiar esta expresión. Gamma y H. Así. Entonces hay que visualizar, permítanme subir, hay que visualizar
el prisma de presiones. Luego hacemos las operaciones como hemos obtenido aquí y pues sale. A veces es más fácil esta, otras veces resulta más accesible la otra opción. La otra ecuación es gamma, la profundidad aquella por el área. Gamma siendo lo que ya saben, la profundidad al centro de gravedad. Entonces nosotros tuviéramos que averiguar la profundidad al centro de gravedad. Esa profundidad está donde se intersectan las dos diagonales. Ahí está el centro de gravedad. Y la profundidad al centro de gravedad, pues es esa. Este es Z sub G. Y nadie va a poder desmentir de que esto es un medio de la altura del lado. Entonces, en base a ello, colocamos un medio de H y luego multiplicamos, digamos, multiplicamos alegremente el área de la figura. El área de la figura es H por B. Multiplicar por H y por B. Y ustedes comprueban que ambas expresiones nos dan el mismo resultado. Son similares una a la otra. ¿Qué dicen, estimados jóvenes? Algo que quizás no está bien explicado. Disculpe, ingeniero, ¿podría volver a repetir esa parte? Con todo gusto. ¿Desde dónde, estimado joven? Cuando hizo la primera ecuación, más que todo... Todo lo volveré a decir. Está bien. Bien. Ok, vamos. Entonces, yo les decía al comenzar esta clase de que esta ecuación que hemos deducido con mucho esfuerzo, ¿recuerdan? Han transpirado ustedes, han derivado, han integrado, no sé qué cosas, y hemos encontrado esta. Y esta es una ecuación verdadera deducida con todas las de la ley. Sin embargo, también hay una alternativa, una forma de ver la alternativa que a veces es más fácil y a veces resulta un poquitín más complicado. Y eso depende del caso, depende del ejercicio. Entonces, mi consejo es que se adiestren en ambas y las dos las manejen con soltura. Y las apliquen cuando mejor ustedes vean. O si acaso tuvieran estén ya sean profesionales y tuvieran un diseño, trabajan con una y comprueban con la otra. Así van a estar seguros de que no van a cometer errores. Entonces, esta otra tiene esta visión. Dice, la fuerza resultante de las presiones es igual al volumen, miren, el volumen del prisma de presiones que se forma. Entonces, eso hay que comenzar a entender. Yo les decía, el prisma, en el caso del agua, y estemos en el campo gravitatorio de la Tierra, va a responder a esta ecuación, a la ley de la hidrostática. ¿Recordarán? La ley de la hidrostática, y nos decía esa ley de la hidrostática de que la presión es cada vez más grande conforme la profundidad también aumenta. Un submarino, por ejemplo, recuerdan que los submarinos no pueden bajar indefinidamente en el océano, sino que hay un momento en que comienzan a crujir toda su estructura, comienza a hundirse las planchas que le dan esa forma de cigarro y implosiona.
entra agua, revienta y mueren todos los tripulantes. Eso porque ha sobrepasado la profundidad máxima. Y eso quiere decir que la presión externa es tan grande que comienza a debilitar, no, primero a estrujar y después a reventar el submarino. Esta presión nos dice que varía en forma lineal, por eso está elevado a la 1. Y aquí en la figurita yo les decía, conforme vamos ingresando más y más y más en el agua, mayor presión tenemos. Y les recuerdo que cuando uno de nosotros bucea y baja 1 metro, no pasa nada, baja 2 metros, 3 metros, ya comienza a sentir en los tímpanos una presión. Si bajásemos un poco más, inclusive nos duele. Hay los buzos profesionales que tienen cubiertos sus oídos. Y hay todo un proceso. Cuando un buzo, por ejemplo, desciende 20, 30 metros o más, cuando va a volver a la superficie, sufre un proceso de descompresión. No puede subir rapidito y llegar a la superficie, porque si no se enferma y tiene problemas, no me recuerdo si cardiovasculares o respiratorios. Entonces tiene que subir poco a poco, en etapas, para que la presión interna de la sangre, de las células, etcétera, poco a poco se vaya compensando y llega a la atmósfera sin consecuencias. ¿Ya? Entonces lo mismo, a mayor profundidad, mayor presión. Y lo bueno es que esa presión varía linealmente y esto nos permite trazar esta línea roja que aquí les estoy marcando. Perdón, esta línea azul aquí. Entonces esto nos muestra, a nivel de la superficie la presión es 0, presión es relativa. Bajamos un poquito, bajamos más hasta que alcanzamos la presión, digo la profundidad que tiene nuestra figura y ahí alcanzamos la presión máxima. Y todo entre 0 y ella varía linealmente. Entonces, si eso es así, se ha formado aquí un prisma, perdón, un triángulo de presiones del cual podremos fácilmente averiguar su área. El área de un triángulo, saben ustedes que es un medio de la base por la altura. Entonces, apelamos a eso. La base de este triángulo es gamma por h. Multiplicamos por la altura y va a ser h. Y para que sea el volumen, entonces nada más hay que tomar en cuenta esta dimensión. Entonces el volumen de todo este prisma, que ahora voy a pintar en amarillo, miren, este prisma que está acá, y este aquí está aquí atrás, va a ser eso. Miren, es el volumen del prisma amarillo. Será este lado multiplicado por la profundidad. Y es nada, simplemente eso. Tenemos la presión abajo, luego multiplicamos por la dimensión transversal y ya tenemos. Y ese resultado tiene que coincidir con el método anterior que ustedes ya conocían. ¿Está bien o no alcanza a explicar lo que usted tenía en la mente? Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Por qué pues? Ok, entonces si ese es el método, también podemos usar, apelando a ese, el punto donde actúa la resultante. Veremos el punto donde actúa la fuerza resultante será el centro de gravedad del prisma de presiones. Entonces, miren, no es el centro de gravedad de la figura, no es este que aquí yo he trazado, no, negativo, no. Es el centro de gravedad del prisma. Esto quiero que lo tengan presente porque no les vaya a llevar a confusión. Es el prisma de presiones. En el caso nuestro, permítanme un ratito, vamos a dibujar. En azul. En la línea vertical. Esta, digamos, era la pared. Y este era
el prisma. A ver, déjenme ver desde aquí, digamos. Y decíamos, por supuesto, desde acá varía linealmente hasta ahí. Y había otritas más. Desde aquí pensaremos. Un poco chueca, eso. Ya, esta figurita es el prisma. Le pondremos el nombre para que el prisma visto de costado. ¿Cuánto vale esta? Esta dimensión vale gamma por h. Los dijimos desde acá. Perdón, mi dibujo aquí no sale tan bien. Este es h. Y ahora la ubicamos a la tal fuerza. La fuerza resultante ahí creo que es más gruesota, le haremos para que así, para que nos dé sensación que esta es la señora resultante. ¿Dónde va a estar situada? ¿Dónde la situamos? Hace rato habíamos dicho que por geometría, sin mucho inconveniente, nosotros bien podríamos deducir dónde va a ir localizada el centro de gravedad de la figura, donde nosotros estamos queriendo averiguar. Y ese saben ustedes muy bien que está a h medios. El centro de gravedad de la figura está a h medios y h medios. Pero no. Les dice el centro de gravedad del prisma de presiones. Del prisma de presiones. Entonces no pasa por h medios, sino un poquito más abajo. ¿Dónde está el Ingeniero, centro ¿no? de gravedad, jóvenes? 2/3 de H. Muy bien. Así como señala el distinguido joven, pasa por aquí. Pondremos otro color. Esta fuerza va a pasar desde acá, ahí. Y su complemento, pues evidentemente va a ser de ahí hasta ahí. Como ha dicho el joven, este es 2/3. En un triángulo, el centro de gravedad está a 2/3 desde ahí y a 1/3 desde acá. Si sumamos ambos, por supuesto vamos a tener la dimensión h completa. Entonces, este es el centro de presiones. Pondremos con un color un poquitín. La fuerza pasa por el centro de gravedad, centro, del triángulo de presiones. No por el centro de gravedad de la figura, no. Por el triángulo de presiones. Hay casos
Permíteme un poquito que baje. En que no se forma un triángulo, sino más bien se forma un trapecio. Aquí no tengo una figura que me ayude. Voy a bajar un poquito. Bien podría formarse una figura así. Lo haremos mejor así. Para que no... Digamos, es un plano inclinado, no ni siquiera este. Y más bien es un plano inclinado del cual, por alguna razón, aquí tenemos un plano de presiones. Ahí. Entonces acá está actuando una presión sub 1, digamos, y aquí una presión sub 2. Y esta quizás fuera la dimensión del tal prisma, L. Entonces, ¿por dónde va a pasar, jóvenes? Va a pasar por el centro de gravedad de ese trapecio. Aquí van a ver otras. Ahí, solito le estoy queriendo colocar. Entonces, lo que se suele hacer es dividir esta figura. Se suele dividir en dos pedazos. Esto es imaginariamente, no es que sea así. Dividimos en dos pedazos. Una que le corresponde a un triángulo y otra al rectángulo. Y de ella podríamos nosotros calcular la resultante del triángulo va a pasar por 2/3. Por decir R2. De aquí va a ser 1/3 de L. Este otro lado será 2/3 de L. Pero también va a haber una contribución, digamos, del rectángulo. Digamos, va a estar más grande, por ejemplo, R1. Esta R1 va a actuar justo a la mitad. Así. Entonces, ni R2 ni R1 en realidad son las resultantes, sino que es la suma de ambos. R1 más R2 van a ser la resultante total. ¿Y dónde va a estar actuando ese resultante grande? Va a estar actuando, vamos así. Este es R. Nada más hacemos momentos. Vamos desde acá. A ver, déjenme que aquí tal vez no hay mucho espacio. Digamos X. R por X. Bien, desde aquí, R por X tiene que ser igual a R2 por 2/3 de L. Así como R sub 1 multiplicado por L medios. Por lo cual, como ya saben ustedes, va a ser eso. 2/3 de L, R sub 2, más 1/2 de R sub 1, L, todo dividido entre L. Entonces ahí ya tienen bien ubicada la tal fuerza resultante, que es exactamente lo mismo que hicimos aquí. Esto versus
lo que hemos deducido anteriormente. Y E sub m, decíamos, ha de ser medido en el plano donde está el centro de gravedad más el momento de inercia. Y eso G por el área. Entonces, esto que conocen, que ya habíamos visto en la clase, frente a este otro, es nada más de preferencia. Lo que les aconsejo es que se adiestren en los dos a fin de que con cualquiera de ellos puedan arribar al resultado correcto. Ya jóvenes, entonces esto que está aquí, este desarrollo que he hecho ahora, lo voy a subir como PDF a la pizarra. Yo quiero que lo revisen una vez. Si hay dudas, hay comentarios, nada más me lo dice. Y quiero, atiéndeme bien, quiero que ambos, este ya lo hemos hecho, este segundo método lo apliquen a la cara inclinada de la presa que estábamos viendo. Bien, sugiero que esto, hacer, lo apliquen al ejercicio de la pasada clase. Lo vamos a guardar como PDF. Lo vamos a imprimir un minutito. Vamos a guardar la pizarra del día de hoy. Pizarra, un ratito, del 07, del 04. 07, 04, 2022. Y lo subo al Classroom. Ya está, jóvenes. Ya les decía, jóvenes, descárguense si es que acaso ya está en el Classroom. Descárguense el PDF y pónganse a trabajar en lo señalado. Muy bien, jóvenes, positivo.